Mi nombre es Carolina Mendoza y durante los últimos 15 años he sido administradora de uno de los fondos fiduciarios más grandes de México. Mi trabajo consistía en manejar inversiones por valor de más de 3.000 millones de pesos, distribuir donaciones caritativas y supervisar el manejo de múltiples propiedades inmobiliarias en todo el país. Sin embargo, para la familia Santibáñez, yo era simplemente Carolina, la niñera discreta que cuidaba de sus gemelos de 8 años. Lo que ellos no sabían era que su opulenta mansión en Las Lomas, sus autos de lujo, sus vacaciones en Europa y su membresía en el club de golf más exclusivo de la ciudad estaban siendo financiados por mi dinero. Todo comenzó hace 3 años cuando decidí tomarme un descanso de mi carrera en finanzas después de que mi esposo muriera en un accidente automovilístico. Necesitaba tiempo para procesar mi dolor y encontrar un nuevo propósito en la vida. Mi abogado y consejero financiero, Roberto Villas, sugirió que usara mi tiempo libre para hacer trabajo filantrópico directo. Carolina, tienes la oportunidad única de ayudar a familias necesitadas de manera personal, me había dicho durante una de nuestras reuniones en su oficina. En lugar de solo escribir cheques, podrías involucrarte directamente en sus vidas. La familia Santibáñez había llegado a mi atención a través de una fundación benéfica que apoyaba a familias afectadas por crisis económicas. Eduardo Santibáñez había perdido su trabajo como ejecutivo en una empresa automotriz durante la recesión, y su esposa Mónica había tenido que cerrar su boutique de ropa cuando sus clientes adineradas dejaron de comprar artículos de lujo. En papel, parecían perfectos candidatos para asistencia, una familia de clase media alta que había caído en tiempos difíciles debido a circunstancias fuera de su control. Tenían 2 hijos pequeños, Diego y Sebastián, gemelos de 5 años en ese momento, y estaban a punto de perder su casa. Mi plan original era simple: proporcionarles ayuda financiera anónima a través de la fundación mientras trabajaba como su niñera para asegurarme de que el dinero se usara apropiadamente. Era una forma de filantropía práctica que me permitiría evaluar directamente el impacto de mis donaciones. Roberto había establecido una estructura legal compleja que ocultaba mi identidad como donante. Oficialmente, la familia estaba recibiendo asistencia de la Fundación Esperanza, una organización benéfica que yo había creado años antes. Mis credenciales como niñera eran genuinas. Había estudiado desarrollo infantil en la universidad antes de especializarme en finanzas, y mi historia personal de viudez reciente explicaba por qué necesitaba trabajo de inmediato. La primera vez que visité la casa de los Santibáñez, quedé impresionada por su situación desesperada. La mansión de estilo colonial en Las Lomas era hermosa pero estaba claramente deteriorándose. El jardín estaba descuidado, la pintura se despellejaba en varias paredes exteriores, y pude ver avisos de embargo en algunas ventanas. Mónica Santibáñez me recibió en la puerta principal. Era una mujer atractiva de 40 años con el cabello perfectamente peinado y uñas de manicure profesional, pero sus ojos mostraban el estrés de alguien que había estado luchando financieramente durante meses. ¿Carolina Mendoza?, preguntó revisando un papel en sus manos. La agencia dijo que tienes experiencia con niños pequeños. Sí, señora Santibáñez. Trabajé durante 5 años como niñera para familias en Polanco antes de... Hice una pausa deliberadamente, antes de que mi situación personal cambiara. Entiendo. Por favor, pasa. El interior de la casa confirmó mis observaciones iniciales. Los muebles eran de alta calidad pero obviamente habían visto mejores días. Había espacios vacíos en las paredes donde claramente habían colgado cuadros costosos, probablemente vendidos para generar efectivo rápido. Los niños están en el jardín, explicó Mónica mientras me conducía a través de la sala. Son buenos chicos, pero han estado difíciles últimamente. Los cambios en la familia han sido estresantes para todos. Encontramos a Diego y Sebastián jugando en un columpio oxidado en el patio trasero. Eran niños hermosos con ojos grandes y curiosos que inmediatamente me recordaron porque siempre había querido tener hijos propios. Niños, vengan a conocer a Carolina, llamó Mónica. Ella va a ser su nueva niñera. Los gemelos se acercaron tímidamente. Diego, que era ligeramente más alto, habló primero. ¿Por qué necesitamos una niñera? Mamá siempre está en casa. Era una pregunta perspicaz para un niño de 5 años. Mónica se sonrojó ligeramente. Mamá va a estar muy ocupada buscando trabajo, explicó. Carolina va a asegurarse de que ustedes estén seguros y felices mientras tanto.
Durante las siguientes semanas, establecí mi rutina con la familia. Llegaba a las 7 de la mañana, preparaba el desayuno para los niños, los llevaba al colegio, los recogía por la tarde, y me quedaba hasta que Eduardo regresaba de sus entrevistas de trabajo alrededor de las 6 de la tarde. Lo que observé durante este periodo me sorprendió y me decepcionó profundamente. En lugar de usar la asistencia financiera que estaban recibiendo de mi fundación para necesidades básicas, Eduardo y Mónica la gastaban en mantener las apariencias de su estilo de vida anterior. Compraban ropa de diseñador, cenaban en restaurantes caros, y contrataban servicios de limpieza y jardinería que claramente no podían permitirse. Cuando llegaba por las mañanas, frecuentemente encontraba recibos de compras extravagantes dejados sobre los mostradores de la cocina. Mónica había gastado 3,000 pesos en un solo tratamiento facial en un spa de lujo. Eduardo había comprado una botella de whisky de 600 pesos para impresionar en una entrevista de trabajo. Mientras tanto, los niños llevaban zapatos con agujeros en las suelas y sus mochilas escolares se estaban deshaciendo. La despensa estaba frecuentemente vacía de alimentos nutritivos, pero la bodega estaba llena de vinos caros que Eduardo compraba para ocasiones especiales. Mi primer instinto fue confrontarlos directamente sobre sus prioridades, pero sabía que eso revelaría mi verdadera identidad. En su lugar, comencé a documentar cuidadosamente cómo gastaban el dinero, tomando fotos discretas de recibos y facturas. La situación se deterioró rápidamente cuando la segunda fase de mi asistencia financiera llegó. Suficiente dinero para que Eduardo comprara un auto nuevo y Mónica reabriera su boutique. En lugar de ser conservadores con estos recursos, los Santibáñez los vieron como una licencia para gastar aún más extravagantemente. Eduardo no solo compró un auto nuevo, compró un BMW último modelo por más de 800,000 pesos. Mónica no solo reabrió su boutique, la rediseñó completamente con muebles importados y decoración de lujo que costó más de 200,000 pesos adicionales. 3 meses después de que comenzara a trabajar para ellos, la actitud de la familia hacia mí había cambiado dramáticamente. Al principio, habían sido respetuosos y agradecidos por mi ayuda con los niños. Pero conforme su situación financiera aparente mejoraba, se volvieron más condescendientes y exigentes. Carolina, necesito que te quedes hasta más tarde hoy, me informó Mónica una tarde sin preguntarme si tenía otros planes. Eduardo y yo vamos a una cena importante en el club. Por supuesto, señora Santibáñez, respondí. ¿A qué hora piensan regresar? No estoy segura. Posiblemente hasta medianoche. Es un evento de networking muy importante para el nuevo. Andrés, me llamó Ricardo desde su oficina. Ven acá. Hay algo que quiero que entiendas. Cuando entré, encontré a Ricardo con otros 2 socios seniors, Fernando Castillo y Miguel Herrera. Los 3 me miraban con expresiones serias. Siéntate, ordenó Ricardo. La atmósfera en la habitación era tensa. Me pregunté si de alguna manera habían descubierto mi verdadera identidad. Hemos estado observando tu trabajo, comenzó Fernando. Y queremos asegurarnos de que entiendes ciertas realidades sobre la práctica legal de alto nivel. No estoy seguro de entender, respondí, aunque sabía exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. Los medios y los políticos populistas, continuó Miguel, siempre están buscando convertir las prácticas legales legítimas en escándalos. A veces pintan la defensa agresiva de nuestros clientes como algo impropio. Lo que mis colegas están tratando de explicar, intervino Ricardo, es que la confidencialidad abogado-cliente es absoluta. Lo que veas aquí, lo que escuches aquí, se queda aquí. Para siempre. Por supuesto, asentí. Entiendo completamente el concepto de privilegio abogado-cliente. Bien. Porque traicionar esa confianza no solo sería una violación ética, la voz de Ricardo se volvió más fría, sino que también sería muy perjudicial para tu carrera legal futura. Era una amenaza apenas velada. Ricardo me estaba advirtiendo que mantuviera la boca cerrada sobre todo lo que había visto, usando palabras que técnicamente no constituían intimidación de testigos pero que comunicaban el mensaje claramente. Lo entiendo perfectamente, respondí. La discreción es fundamental en esta profesión. Después de que me despidieron, regresé a mi cubículo y continué con mis tareas asignadas. Pero esa conversación había sido el punto de inflexión que estaba esperando. No solo había documentado los crímenes,
Ahora tenía evidencia de que los socios estaban conscientes de la naturaleza ilegal de sus actividades y estaban activamente tratando de silenciar testigos potenciales. Esa noche, desde mi apartamento seguro, transmití toda la evidencia que había recopilado a mi supervisor real en la Procuraduría. Las fotografías, grabaciones de audio y mi informe detallado formaron un expediente de más de 300 páginas que documentaba sistemáticamente el esquema de corrupción. Esto es extraordinario trabajo, Andrés, me dijo el procurador adjunto durante nuestra llamada encriptada. Tenemos suficiente evidencia para órdenes de cateo y arrestos. ¿Cuánto tiempo más necesitas para completar la investigación? Dame 2 semanas más, respondí. Quiero documentar el caso del aeropuerto completamente. Es la pieza más grande del rompecabezas. Las siguientes 2 semanas fueron las más tensas de mi carrera. Sabía que la investigación federal se estaba moviendo en paralelo a mi trabajo encubierto, y existía siempre el riesgo de que alguien en el bufete descubriera la filtración de información. Ricardo se volvió aún más condescendiente y abusivo durante este periodo. Era como si pudiera sentir que algo estaba mal, pero no pudiera identificar exactamente qué. Listen, Keith, this is a real lab firm, not some college project, as needed during my first week. Escucha, chamaco, este es un bufete real, no algún proyecto universitario, se burló una mañana cuando llegué con 5 minutos de retraso debido al tráfico. Asentí educadamente y continué organizando sus casos. Él no tenía idea de que yo era el denunciante anónimo cuya evidencia acababa de desencadenar la investigación federal que destruiría su carrera. Tu trabajo aquí depende de seguir instrucciones sin hacer preguntas, continuó. ¿Crees que puedes manejar eso, o necesitas regresar a tu universidad de provincia? Puedo manejarlo, señor Torrealba. Bien. Porque estoy considerando recomendarte para tareas más importantes. Pero primero necesito saber que eres confiable. La ironía era deliciosa. Ricardo estaba considerando darme acceso a información aún más incriminatoria, sin saber que yo ya había recopilado suficiente evidencia para hundirlo. El miércoles de mi 5ª semana, recibí un mensaje de texto codificado de mi supervisor. La operación comienza mañana a las 6 de la mañana. Mantén tu rutina normal. Esa noche apenas pude dormir. Después de meses de planificación y semanas de ejecución meticulosa, finalmente vería los resultados de mi trabajo. Llegué a la oficina a las 7:30 de la mañana como siempre. La recepción estaba tranquila, solo unos pocos abogados madrugadores y el personal de limpieza terminando su turno nocturno. A las 8:15 de la mañana, mientras organizaba archivos en mi cubículo, escuché voces fuertes provenientes del área de recepción. Reconocí inmediatamente el tono autoritario de los agentes federales. Tenemos órdenes de cateo para estas instalaciones, anunció una voz. Necesitamos que todos permanezcan en sus ubicaciones actuales mientras ejecutamos estas órdenes. El caos se extendió rápidamente por la oficina. Abogados y asistentes salían de sus oficinas privadas para ver qué estaba pasando. Los agentes federales, identificables por sus chalecos antibalas con las siglas PGR, se dispersaron por todo el edificio con eficiencia militar. Ricardo salió de su oficina con el rostro rojo de indignación. ¿Qué es el significado de esto?, gritó a la gente que parecía estar a cargo. Agente especial Ramírez, PGR, respondió el hombre mostrando su placa. Tenemos órdenes de cateo para esta oficina en conexión con una investigación sobre soborno y corrupción. Esto es un ultraje, protestó Ricardo. Somos un bufete de abogados respetable. Exijo hablar con sus superiores. Señor, va a tener muchas oportunidades de hablar con nuestros superiores, replicó el agente Ramírez. Comenzando ahora. Ricardo Torrealba Jr., está usted arrestado por soborno, lavado de dinero y conspiración para defraudar al gobierno federal. 2 agentes se acercaron a Ricardo con esposas. Su expresión cambió de indignación a shock cuando se dio cuenta de que esto no era una investigación de rutina. Esto es ridículo, farfulló. No tienen evidencia de nada. En realidad, tenemos evidencia extensa, respondió el agente Ramírez. Incluyendo documentos fotografiados, grabaciones de audio y testimonio de un testigo infiltrado. Ricardo miró a su alrededor desesperadamente, sus ojos escaneando las caras de sus empleados como si tratara de identificar al traidor entre ellos. Su mirada se detuvo en mí por un momento, pero rápidamente pasó a otros. Después de todo,
Yo era solo el interno incompetente de la Universidad de Provincia. Mientras esposaban a Ricardo, continué organizando archivos en mi escritorio como si fuera un día normal. Era importante mantener mi tapadera hasta que la operación estuviera completamente terminada. Fernando Castillo y Miguel Herrera también fueron arrestados en los siguientes minutos. El bufete más prestigioso de la ciudad se había convertido en una escena del crimen en menos de una hora. Todos los empleados deben permanecer en sus ubicaciones para ser entrevistados, anunció otro agente. Durante las siguientes 4 horas, agentes federales confiscaron computadoras, archivos y documentos. Entrevistaron a cada empleado del bufete, desde los socios hasta los conserjes. Cuando llegó mi turno, fui escoltado a una sala de conferencias donde me esperaba el agente Ramírez. Andrés Vega dijo consultando sus notas. Empleado desde hace 5 semanas. Trabajo principalmente con Ricardo Torrealba Jr. Sí, señor. ¿Has observado alguna actividad irregular durante tu tiempo aquí? Era una pregunta de rutina diseñada para mantener mi tapadera intacta. Más desesperados. Trataron de vender algunos de sus lujos recién adquiridos, pero descubrieron que los autos de lujo y la ropa de diseñador se deprecian rápidamente. El BMW que Eduardo había comprado por 800,000 pesos apenas valía 500,000 en el mercado de autos usados. Mónica intentó conseguir un préstamo usando su boutique como garantía, pero los bancos no estaban interesados en un negocio que había estado operando solo durante 3 meses sin mostrar ganancias reales. Una semana antes de la fecha límite para desalojar la casa, Mónica me pidió que nos reuniéramos en la sala. Carolina, necesito pedirte un favor muy grande, comenzó. Su voz temblaba ligeramente, una versión muy diferente de la mujer arrogante que me había llamado servidumbre frente a sus amigas adineradas. Sí, señora Santibáñez. ¿Tienes algún ahorros? ¿Algo que pudieras prestarnos para ayudarnos a superar esta crisis? La pregunta era tan absurda que casi me reí en voz alta. ¿La mujer que me había humillado públicamente ahora me pedía dinero prestado? Señora Santibáñez, trabajo como niñera. No tengo el tipo de dinero que ustedes necesitan. No necesitamos mucho, dijo desesperadamente. Solo lo suficiente para el depósito de un apartamento más pequeño. 5,000 pesos, tal vez 10,000. Lo siento, pero no tengo esa cantidad disponible. Eduardo se levantó abruptamente de su silla. Esto es un desastre. ¿Cómo vamos a explicar a nuestros amigos que perdimos la casa? Mi reputación en el club está arruinada. Su preocupación principal no era el bienestar de sus hijos, sino su imagen social. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que esperaban. Una empresa de mudanzas llegó temprano para trasladar sus pertenencias a un apartamento pequeño en una parte menos prestigiosa de la ciudad. Mientras supervisaban el empaque de sus posesiones, llegué para recoger a Diego y Sebastián para su último día en el colegio privado al que habían estado asistiendo. Los niños estaban confundidos y asustados por todos los cambios. Carolina, ¿por qué tenemos que mudarnos?, preguntó Diego mientras lo ayudaba a empacar sus juguetes favoritos. A veces las familias necesitan hacer cambios, expliqué suavemente. Lo importante es que ustedes estarán juntos. ¿Vas a venir con nosotros al apartamento nuevo?, preguntó Sebastián. Antes de que pudiera responder, Mónica apareció en la habitación. Niños, vayan a ayudar a papá con las cajas, ordenó. Después de que salieron, se dirigió a mí. Carolina, obviamente ya no podremos permitirnos tener una niñera de tiempo completo. Hoy será tu último día. Entiendo, respondí. Fue un placer trabajar contigo, añadió con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Esperamos que encuentres otro trabajo pronto. Después de despedirme de Diego y Sebastián, lo cual fue la parte más difícil de todo el proceso, salí de la casa por última vez como su empleada. 3 días después, regresé como su nueva casera. Roberto me había acompañado para la reunión oficial donde revelaríamos mi verdadera identidad. Habíamos programado la cita bajo el pretexto de que el nuevo propietario quería conocer a los antiguos inquilinos antes de decidir si permitirles quedarse como arrendatarios. Eduardo y Mónica llegaron al despacho de Roberto vestidos con su mejor ropa, claramente esperando impresionar al misterioso inversionista que había comprado su casa. Señores Santibáñez, saludó Roberto profesionalmente. Gracias por venir. Me gustaría presentarles a la nueva propietaria de su antigua residencia.
Me levanté de la silla donde había estado esperando fuera de su vista. Hola, Eduardo. Hola, Mónica. La expresión en sus rostros cuando me vieron fue de completa incredulidad. Carolina, murmuró Mónica. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy la propietaria de la casa en Las Lomas, expliqué calmadamente. También soy la directora de la Fundación Esperanza, que les había estado proporcionando asistencia financiera durante los últimos 3 años. Eduardo se desplomó en una silla, su rostro perdiendo todo color. Eso es imposible, balbuceó. Tú eres niñera. Soy muchas cosas, respondí, incluyendo una administradora de fondos de inversión con 15 años de experiencia manejando algunos de los portafolios más grandes del país. Roberto abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Según nuestros registros, comenzó, la Fundación Esperanza proporcionó aproximadamente 2.4 millones de pesos en asistencia directa a su familia durante los últimos 3 años. 2.4 millones, repetí dejando que el número se asentara. Dinero que estaba destinado a ayudarlos a establecer estabilidad financiera y seguridad para sus hijos. En lugar de eso, continuó Roberto, nuestros registros muestran que gastaron el dinero en un BMW de lujo, remodelaciones extravagantes, ropa de diseñador, membresías en clubes exclusivos y cenas en restaurantes caros. Mónica comenzó a llorar silenciosamente. Eduardo parecía estar en shock. ¿Por qué?, preguntó finalmente Eduardo. ¿Por qué fingiste ser una niñera? Porque quería asegurarme de que mi dinero estaba siendo usado apropiadamente, respondí. Y porque quería entender realmente a las familias que estaba ayudando. Pero te tratamos. Mónica se detuvo, realizando las implicaciones de sus acciones pasadas. Me trataron como servidumbre, completé. Me humillaron frente a sus amigos. Me llamaron la empleada, y me hicieron usar un uniforme degradante para asegurar que todos entendieran mi lugar en su jerarquía social. Carolina, nosotros no sabíamos, comenzó Eduardo. ¿Y eso habría cambiado algo?, pregunté. El hecho de que yo fuera quien estaba pagando por su estilo de vida habría cambiado cómo me trataron. El silencio en la habitación era ensordecedor. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Mónica finalmente. Ahora van a enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones, respondí. Ya no recibirán asistencia financiera de mi fundación. Tendrán que encontrar empleos reales y aprender a vivir dentro de sus medios verdaderos. ¿Y la casa? La casa permanecerá bajo mi propiedad. Sin embargo, hice una pausa. Estoy dispuesta a hacer un arreglo especial. Roberto sacó otro conjunto de documentos. Carolina está dispuesta a permitir que ustedes regresen a la casa como arrendatarios, explicó. A cambio de servicios de mantenimiento y cuidado de la propiedad. ¿Servicios de mantenimiento?, preguntó Eduardo confundido. Sí. Ustedes serían responsables de la limpieza de la casa, el mantenimiento del jardín y las tareas generales de mantenimiento. A cambio, podrían vivir allí sin pagar renta. Era un arreglo que efectivamente los convertiría en empleados domésticos en la casa donde una vez habían vivido como señores. También, añadí, necesitaré una niñera para Diego y Sebastián. Si Mónica está interesada en el puesto, pagaré un salario justo por servicios de cuidado infantil. La ironía era perfecta. Mónica tendría la oportunidad de experimentar exactamente lo que yo había vivido como su empleada. ¿Y si rechazamos?, preguntó Eduardo. Entonces tendrán que encontrar sus propios arreglos de vivienda con sus recursos actuales, respondí simplemente. Eduardo y Mónica se miraron el uno al otro. Sin ahorros, sin ingresos estables, y con una reputación dañada, tenían pocas opciones. Necesitamos tiempo para pensarlo, murmuró Mónica. Por supuesto. Tienen hasta el fin de semana para decidir. El lunes por la mañana, recibí una llamada de Eduardo. Carolina, aceptamos tu oferta. 6 meses después, la dinámica en la casa había cambiado completamente. Eduardo trabajaba diligentemente manteniendo el jardín y haciendo reparaciones menores. Había perdido peso y parecía más saludable después de meses de trabajo físico regular. Mónica se había convertido en una niñera excelente para sus propios hijos. Sin las distracciones de mantener una imagen social falsa, finalmente estaba poniendo las necesidades de Diego y Sebastián primero. Los niños estaban más felices y más estables que nunca. Yo viví en mi propia suite en la segunda planta de la casa,
supervisando las operaciones pero permitiendo que la familia tuviera su privacidad. Era un arreglo que funcionaba para todos. Una tarde, mientras revisaba informes financieros en mi oficina casera, Mónica tocó a mi puerta. «Carolina, ¿puedo hablar contigo?» «Por supuesto, pasa». Se sentó frente a mi escritorio, sus manos nerviosas jugando con el delantal que ahora usaba como parte de sus responsabilidades domésticas. «Quería disculparme», dijo finalmente. «Por todo. Por cómo te tratamos, por las cosas que dijimos, por aprovecharnos de tu generosidad». «Gracias por decir eso». No lo entendía entonces, pero ahora que estoy en tu posición anterior, puedo ver cuán cruel fuimos. ¿Has aprendido algo de la experiencia? Muchísimo. Sobre humildad, sobre lo que realmente importa, sobre cómo el dinero puede corromper a las personas si no tienen cuidado. Hizo una pausa. Los niños son más felices ahora, ¿sabes? Cuando no estábamos obsesionados con impresionar a otros, pudimos ser una familia real. Un año después, establecí un arreglo más permanente. Eduardo y Mónica habían demostrado un cambio genuino en sus valores y prioridades. Les ofrecí la oportunidad de comprar la casa mediante un plan de pagos a largo plazo, trabajando gradualmente hacia la propiedad real a través de años de pagos responsables. También expandí mi programa de filantropía práctica. Inspirada por mi experiencia con la familia Santibáñez, comencé a colocar administradores de fondos encubiertos en múltiples familias beneficiarias para asegurar que la asistencia financiera se usara apropiadamente. Roberto me ayudó a establecer la Academia de Gestión Financiera Personal, donde familias que habían recibido asistencia podían aprender habilidades prácticas de administración de dinero y planificación financiera a largo plazo. Mónica se convirtió en una de nuestras instructoras más efectivas, compartiendo su propia historia de cómo el dinero fácil casi destruyó a su familia y cómo aprendieron a valorar la seguridad financiera real sobre la ostentación superficial. Durante la inauguración oficial de la Academia, Mónica dio un discurso que resumió perfectamente las lecciones de nuestro viaje compartido. Solía pensar que el dinero era la solución a todos los problemas, dijo frente a una audiencia de familias beneficiarias. Pero aprendí que el dinero sin sabiduría, humildad y respeto por otros solo crea problemas mayores. Hizo una pausa y me miró directamente. También aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a las personas, especialmente a aquellas que crees que tienen menos poder que tú. Ahora, cuando evalúo nuevas familias para asistencia financiera, no solo miro sus necesidades económicas. Evalúo su carácter, sus valores, y su capacidad de crecimiento personal. Porque descubrí que la filantropía más efectiva no es simplemente dar dinero a las personas. Es dar oportunidades para que las personas se conviertan en las mejores versiones de sí mismas. Y a veces, como en el caso de la familia Santibáñez, eso requiere que primero enfrenten las consecuencias completas de quienes habían elegido ser. La humillación que experimenté como su empleada se transformó en una lección invaluable sobre la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y respeto, independientemente de su posición social aparente. Porque nunca se sabe cuándo la servidumbre podría resultar ser la persona que controla tu destino.